Y estamos con la doctora Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para conversar precisamente sobre la llegada de la variante Delta del coronavirus a nuestro país. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, querida. Doctora, la quiero invitar a revisar un informe sobre este ingreso de la variante Delta y sus características para que luego podamos profundizar en este tema. Viajo de Estados Unidos, una señora de 43 años que estoy esperando el resultado. El principal peligro de la variante Delta es su rápida diseminación. Esta variante se ha transformado en una amenaza mundial. Una mayor contagiosidad, sobre todo en grupos jóvenes. Las personas que han sido vacunadas con Sinovac es muy probable que requieran otra vacunación. Aquí las cuarentenas, los cuidados no dependen ni del gobierno, sino que de las personas. Ya muchos expertos lo habían advertido y así ya es una realidad. Tenemos en Chile el primer caso de COVID-19 con variante Delta. Una chilena residente en Estados Unidos que viajó a Talca es el primer caso. Ingresó con una PCR negativa de acuerdo al protocolo sanitario, se volvió a testear con PCR, cuyo resultado demostró que existen mutaciones que son compatibles con la variante Delta. Ella tenía el antecedente de haber recibido una dosis de vacuna. Aunque los contactos estrechos de esta chilena con el primer caso de la variante Delta ya fueron aislados, el temor existe debido a que esta ya se encuentra presente en 85 países. Necesitamos que las autoridades digan claramente que no están recomendados los viajes no esenciales. De esta manera, el MinSal informó el cierre de nuestras fronteras hasta el 14 de julio y, obvio, una más exhaustiva fiscalización en el aeropuerto de Santiago. Contamos con 500 fiscalizadores que van a hacer visitas diarias. Se incorporará la realización de PCR o antígenos de manera aleatoria. Esta mutación preocupante del COVID-19 nos lleva a la pregunta: ¿sirven las vacunas que nos hemos puesto acá en Chile? Y evidencia que muestra que la efectividad de las vacunas sería menor. Me parece que sí va a ser necesario colocar una tercera dosis. Puede ser de la misma vacuna, pero también puede ser de otra. Hay países que lo están haciendo de una manera y otros de otra, y al parecer no han habido ningún problema ni complicaciones. Las personas que han sido vacunadas con Sinovac es muy probable que requieran otra vacunación, más que una dosis de refuerzo, vacunarla con otra tipo de vacuna que haya demostrado una mayor capacidad de evitar las infecciones. Y de esta variante Delta, ¿cuáles serían sus principales riesgos? Hay cierta evidencia que muestra en estos estudios que podría tener mayor riesgo de hospitalización aquel paciente que esté contagiado con esta especie, con esta cepa. Presenta mayor contagiosidad que sigue siendo superior a algunos otros coronavirus, pero inferior a otros virus de transmisión muy difusible. Hoy se informaron 5.628 casos nuevos con 215 fallecidos en las últimas 24 horas. A estos podrían sumarse en los próximos días los contagiados con la variante Delta. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, doctora, lo que vamos a empezar por parte, ¿no es cierto? Son tantas las preguntas que tenemos frente a esta variante Delta, es tanta la incertidumbre que existe también a nivel mundial que es difícil poder organizar la información también. Pero, ¿qué tan contagiosa es la variante Delta? Con las medidas que hemos tenido hasta ahora, ¿es posible frenar un contagio, por ejemplo, con mascarilla, con el lavado de manos frecuente y con distancia social? ¿Se puede frenar un contagio masivo de esta variante? A ver, probablemente un contacto masivo sí, no necesariamente el contacto individual, como uno podría decir, caso a caso, de persona a persona, porque tal como decía alguno de los médicos que estaban entrevistando ahí, esta variante tiene como una de sus características principales el tener una mayor contagiosidad. Todavía no sabemos si efectivamente tiene mayor letalidad que otra de las variantes que han aparecido,
pero sí claramente es más contagiosa, y al ser más contagiosa, eso supone que es más fácil que se salte algún pequeño escollo que nosotros podamos dejar en las barreras de autocuidado. No significa que sea inmune, por decirlo de alguna manera, a las barreras que nosotros ponemos en términos de mascarilla o de lavado de manos. Es que por eso significa significa que en estos pequeños, uno podría decir, como intermedios, por decirlo de alguna manera, en que no tenemos tanta barrera, el hecho de ser más contagiosa hace que se pueda, valga la redundancia, contagiar más rápidamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás almorzando con una persona y en el minuto en el que tú almuerzas te sacan la mascarilla, obviamente para comer, puede que en ese minuto, a pesar de que estés con una distancia en el fondo suficiente de 1,5 metros, en esta variante que es más contagiosa tenga alguna manera de valerse de ese periodo de tiempo que tú te das en el fondo para estar sin la mascarilla comiendo en esta distancia. O que, por ejemplo, todos sabemos que el lavado de manos es efectivo durante un tiempo, pero cada vez que uno toca una superficie inanimada, desconocida, por ejemplo, si yo no estoy en mi casa y yo no sé en el fondo del aseo, o por ejemplo en el transporte público o en la calle, toco una superficie inanimada, cada vez que yo toco algo debiera o bien lavarme las manos o echarme alcohol gel. Como eso muchas veces no es tan repetido, igual existen estos lapsos de los cuales bajan, digamos, un poco la efectividad de estas barreras de protección, y la variante se puede hacer, en el fondo, se aprovecha, digamos, de estos lapsos, ¿de acuerdo? Doctora. Pero no es que sea inmune a todas las barreras. Claro que sí. A nivel internacional se habla de que bastan solamente minutos para contagiarse, mucho menos que los 15 minutos de los que se hablaba inicialmente para contagiarse con esta variante. Yo le quiero preguntar si eso es efectivo o no, pero quiero que me lo responda a la vuelta de esta pequeña pausa comercial que vamos a hacer. Nos separamos instantes y me lo responde con la doctora Luengo, Cecilia Luengo, que está con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctora, porque le habíamos dejado planteada una interrogante que es quizás la que más preocupa. A nivel internacional se dice que bastan minutos solamente para contagiarse con esta nueva variante Delta. ¿Es así? ¿Esta variante hace que con un menor tiempo de exposición uno ya tenga la posibilidad de contagiarse si es que no usa adecuadamente, por ejemplo, la mascarilla? Lamentablemente parece ser así. Pero recalco que esto es lo que parece ser, de acuerdo a los reportes, que todavía tenemos que decir que son escasos porque es una variante relativamente nueva, y sobre todo en lugares cerrados, que eso es muy importante. Si uno usa las medidas de precaución y mantiene el aislamiento físico, mantiene los aforos y trata de mantener los lugares bien ventilados. Yo sé que es difícil en invierno con los fríos que están haciendo y ahora que está lloviendo, afortunadamente, pero eso no quita que tengamos que mantener los lugares cerrados, las salas de clase, las zonas, las piezas dentro de los hogares, por lo menos ventilados cada cierto número de horas, permitir que las zonas se ventilen, porque la transmisibilidad es más y es más en lugares cerrados. En lugares cerrados bastan minutos para contagiarse. Solamente una precisión respecto de las mascarillas. También se ha hablado mucho de que las mascarillas siguen siendo una forma de evitar contagios, siguen salvando vidas también, al igual que las vacunas, pero la mascarilla usada correctamente, y a eso se refiere con una mascarilla usada correctamente. ¿Qué significa? ¿Con la cantidad de horas que yo tengo que usar la mascarilla, con preocuparme que no se humedezca, o con el tipo de mascarilla, por ejemplo la KN95 y no otra? Tiene que ver con todo, porque de acuerdo del tipo de mascarilla que tú uses es, por ejemplo, cuántas horas de uso es válida esa mascarilla. Si yo uso una mascarilla KN95, cualquier mascarilla que yo use, tengo que taparme nariz y boca siempre. ¿No sirve andar con la mascarilla aquí? Que yo he visto gente así. Nosotros respiramos tanto por la nariz como por la boca, y podemos usar ambos conductos, tanto para inspirar, para llevar el aire a los pulmones,
como para expirar, es decir, para sacar el aire a la atmósfera. Por lo tanto, es importante que nos cubramos siempre nariz y boca. Hay gente que, claro, porque en el fondo hace deporte y cuando yo hago deporte hiperventilo más, humedezco más la mascarilla, me molesta más. Hay gente que se la saca o se la baja. O voy cargando cosas, por ejemplo, en la vega y también me siento más ahogado y tal como tú dices, me la bajo y me la dejo bajo la nariz o literalmente me la pongo en la pera. Entonces ya la mascarilla pierde su validez porque no me está protegiendo de yo expulsar, por un lado, aire que puede estar contaminado con estas gotitas de virus, ni tampoco me está protegiendo mi vía aérea si alguien pasa muy cerca mío y respira muy cerca mío y expele estas gotitas microscópicas. Y por otro lado, el tipo de mascarilla también depende de eso, el número de horas que yo puedo usar la mascarilla. Una mascarilla KN95, por ejemplo, como las que usamos nosotros en turnos donde vemos pacientes COVID, en general está probado que pueden soportar turnos de 8 o 12 horas. De hecho, los turnos de 24 horas nosotros usamos 2 mascarillas por turno y cada 12 horas las cambiamos. Las mascarillas que son quirúrgicas, las más comunes y corrientes, que son las más masivas quizás, blancas, ¿no? Claro, que son más fáciles en el fondo, pero duran menos porque tienen menos filtros. Entonces, ¿cada cuánto uno debería cambiársela esa? Cada 3-4 horas habría que cambiar ese tipo de mascarilla. Sobre que uno la usa continua. Continua, claro, todo el rato. Sobre todo si uno la usa continua y la usa en una actividad que tú notes que la mascarilla se humedece. Cuando la mascarilla se humedece, hay que pierde su efectividad. Claro. No, ya no sirve. Ahora, por último, muy cortito, doctora, es mejor sin duda estar vacunado con las 2 dosis para enfrentar la variante Delta. Sigue siendo, a pesar de que no tengamos un 100% de cobertura y no podamos evitar los contagios, ¿sigue siendo mejor estar vacunado con las 2 dosis? Absolutamente sí, y eso es muy importante recalcarlo y muy importante sobre todo porque todavía hay un porcentaje importante de población rezagada y de población joven que no se ha vacunado. Hay que tomar en cuenta que el periodo si yo inicio mi proceso de vacunación, para yo lograr realmente desarrollar inmunidad, eso requiere 42 días. Porque entre mi primera dosis, que realmente no me protege, y mi segunda dosis, pasan 28 días. Y después hay que contar 14 días más para decir que voy a desarrollar suficiente inmunidad como para ya poder considerarme protegido de desarrollar una enfermedad grave. Acordémonos que de eso es de lo que nos está protegiendo la vacuna. Sí, claro. De desarrollar un cuadro grave. Entonces, si yo me vacuno hoy día, recién voy a estar protegido en 42 días más, un mes y medio después. Por eso es muy importante que la gente se vacune ahora. Sin duda, doctora, y por eso queremos hacer hincapié en este llamado entonces a que la población joven y los rezagados también, que hay hartos, se vacunen en nuestro país. Le queremos agradecer por esta entrevista en Contigo en Directo. Que tenga una buena jornada en lo que queda del fin de semana, además, ¿no es cierto? Fin de semana largo. Hasta luego, Karina.